primero me presento, mi nombre es Itzul. Yo no tengo ninguna formación docente, soy mamá de una chica sorda con Asperger, tengo 28 años más o menos en comunidad sorda. Frida nació en Cancún, después vivimos en Querétaro y ahora estamos en Puebla. Soy mamá camp. En Cancún sí existe un camp desde que Frida tenía un año y 8 meses, donde se separó y se quedó excluso como para sordos manejando lengua de señas. Entonces Frida ha estado siempre en una comunidad enseñante. El Asperger es el que luego no nos deja avanzar como mucho en la cuestión del lenguaje y del aprendizaje del español. Y lo preparamos justo, el tallercito de hoy lo preparamos justo dando como informaciones muy básicas que de repente la mayoría de los docentes no tienen porque no han vivido con ese proceso. A la mayoría de los docentes llegan y les dicen, ahí tienes a un niño sordo, te toca dar clase y ahora cómo le haces, ¿no? Empezamos por entender que el desarrollo del lenguaje tiene un proceso aproximadamente de 4 a 6 años para después tener un acceso a la lengua, a la lectoescritura. Los niños normales o oyentes escuchan, se dice, desde que están en el vientre, desde los 7 meses, más o menos. El niño sordo, si tiene un problema congénito, por ejemplo, voy a hablar del caso de Juan que se refiere, que es gestacional, pues por supuesto que en el gestacional no tuvo ningún contacto con el estímulo auditivo. Los niños sordos tienen un desarrollo auditivo normal hasta los 8 años que se quedan en la etapa cultural. Después ya no hay estímulo, se quedan en estímulos visuales. Y el niño oyente, yo no sé por qué, y bueno, ahorita tenemos un modelito ahí, pequeñito, pero yo no sé por qué nosotros le explicamos a los niños todo lo que vamos a hacer. Ven, vamos a lavarnos las manos, ay, vamos al baño, te voy a cambiar el pañal. Y el niño sordo se queda sin absolutamente nada de eso. Cuando la mamá tiene el diagnóstico de que él es único sordo, además, menos. Existe también un retroceso en la parte emocional. Casa del Sordo, sobre todo, trabajamos con un modelo humanista. No tenemos, en realidad, no tomamos un modelo específico de nada. A nosotros nos llegan los chicos sordos que ya no pueden continuar con una educación secundaria porque no tienen lectoescritura, que ya no pueden hacer como más, o que sienten las mamás que en el medio escolar en el que están no les están enseñando nada y no están aprendiendo nada. Efectivamente así es, no está sucediendo el aprendizaje porque los maestros no están capacitados y no tienen lenguaje de señas para darles el acceso educativo o el acceso a la educación o a los conocimientos de su forma natural. Y justo nosotros rescatamos estrellas, lo que nosotros hacemos es rescatar estrellas para volvernos a echar a andar. Entonces tenemos esta parte finalmente que cuando llegan en la experiencia a preescolar, por lo general es cuando se les da el diagnóstico a las mamás, porque las maestras no hablan, no participan. Todos están aquí haciendo algo y él está por otro lado y no está. Llévenlo al doctor, vaya a ver qué le pasó. Y entonces es ahí donde se dan cuenta que existe una discapacidad auditiva y es cuando empiezan a enseñar, si bien les va, lengua de señas. Puebla ya tiene, desgraciadamente para mi punto de vista muy personal, ya identifican niños menores de 4 años con sordera y lo primero que hacen es llevarlos a hacer un implante cochlear. No dan ni siquiera la opción de que el niño sea educado en un medio bilingüe bicultural. Ya está así. Entonces, nos han llegado a Casa del Sordo también chicos con implantados, que por supuesto no tienen lenguaje, porque el proceso es el mismo que el método oral, que ya conocen aquí, la mayoría, y la familia no tiene recursos, ni siquiera para mantener un implante, y todo ese rollo más como social y cultural que se está manejando casi en toda la República. La importancia de tener un diagnóstico temprano es mucha, pero yo creo que hay más importancia sobre todo en insertar al niño en un medio bilingüe bicultural. Casa del Sordo es lo que hace. Somos una comunidad enseñante. En Casa del Sordo todos
seña, nos han llegado chicos oralizados con un buen nivel de oralización, que manejan señas y que la maestra Verónica, ahora ya la conocen. Verónica es una maestra en educación, una licenciada en educación especial, es uno de nuestros modelos lingüísticos. Y de repente cuando les decimos, Verónica habla mucho, ¿cómo que sí habla? Habla muchísimo. ¿Y por qué no habla aquí? Porque no lo necesita. Aquí te enseñamos, todos enseñamos de una u otra manera, no lo necesita. Y eso es lo que pasa. Y al tener la comunidad, el lenguaje social, el lenguaje académico por consecuencia va a subir. Esto vamos a ir viendo. Más o menos es lo que les voy a presentar. Los enfoques con los que se ha tratado al sordo a través de los años. El primer enfoque es el enfoque oralista, donde el objetivo principal es lograr que el sordo oiga y hable. Ese era el que se manejaba, yo supongo, en la generación de ellos, más o menos. Justamente. Entonces, por eso decía Ulises, no tenemos modelos lingüísticos, pues no, eran educados bajo el modelo oralista. Y gracias a las asociaciones deportivas culturales de sordos, es donde aprendían señas y empezaban a volverse modelos bilingües, biculturales. Justamente, dependiendo de lo que la familia hiciera o no hiciera también. La parte de la familia es bien importante. Tocar el tema del trabajo triangulado con la familia es súper importante. Yo fui de esas mamás que las maestras de educación especial odian. Ahí en el teaching, ¿y por qué esto y para qué esto? Y hasta la fecha también de repente la asociación es un poco inquieto tenerla tan cerca. Me quedo tranquila porque yo pensé que yo era la única. No, habemos muchas afortunadamente. Habemos muchos afortunadamente. Y como decía Ulises, ¿no? O sea, estos modelos son nuevos. Yo decía hace 24 años, alguien me decía, oye, pero todo lo que hagas no le va a funcionar a tu hija, pero a lo mejor a mis nietos sí. Y alguien tiene que empezar. Alguien tiene que empezar. O sea, y efectivamente, Frida no es candidata a muchos avances que se han hecho hoy para la educación de los sordos. Frida no tiene escritura, lee, pero no escribe. Entonces, no puede hacer un bachilleres, por ejemplo. Tiene autismo. Entonces, donde haga un berrinche la van a sacar, ¿no? Donde haga su berrinche la niña de 26 años ahorita, pues la van a sacar. Entonces, no está esa parte. Por eso es como importante manejar siempre el enfoque dentro. O sea, estamos ahorita aquí en una parte donde todo se ha implantado, se ha expuesto hacia la parte pedagógica, hacia la parte de la enseñanza, pero y la emoción del chico y la emoción de la familia. Y el que sí va a poder y el que no va a poder, porque también hay chicos que de veras no pueden. Y entonces hay que buscar estrategias donde lo que pueden sea como lo máximo. Y creo que ese enfoque a ninguno que estemos dentro y al servicio, digo yo, de personas con discapacidad y de sordos, podemos darnos el lujo de, ay, no, porque me cuesta más trabajo. ¿No? Esa fue una de las cosas que pasó con Frida, por ejemplo, en CAM Querétaro. El CAM Querétaro, las maestras de CAM, las maestras de Elizabeth Keller, pues tiene desde preescolar hasta secundaria, y no fue apta para pasar a secundaria porque no tenía lectoescritura. Pero las maestras o los modelos lingüísticos, ahí sí creo que hay 2 maestras sordas con la licenciatura dentro de la planilla. Y decían, no, sí puede, con las adaptaciones a la currícula, tiene todo el conocimiento, lo desarrolla, lo explica, no le escribe. Ahora es importante comprender, y me voy a saltar todo esto porque esto casi todos ya lo saben, ¿no? Dice, ok. Entonces me regreso y luego me voy a las cosas. Entonces, el modelo oral era solamente necesario para que el chico aprendiera a leer y escribir, a oír y a hablar. Bueno, ahorita el meollo del asunto también son los audiólogos. Los audiólogos. Porque resulta con que les ponen hipoacusia bilateral profunda y el maestro de Ustaer lee hipoacusia y no le da la interpretación completa. Entonces hay muchos hipoacústicos en Colima que son sordos y que ellos nada más dicen, pues dice ahí el doctor que es hipoacusia. Le dije, a ver, lee el término bien, hipoacusia bilateral profunda o hipoacusia bilateral
Mary es sordo. Ok. Entonces ahí nos encontramos en la SUSAR con que todo el mundo es hipoacústico, incluso yo tengo 4 sordos que dicen hipoacusia bilateral profundos y cuando yo llegué, regresé a mi camp, todos estaban hipoacústica, le dije, todos son sordos. ¿Cuál es el problema con los sordos finalmente en cuanto a la comunicación con los oyentes? Los términos. Y seguimos teniendo aquí justo este problema de terminología, incluso con las personas que además no tienen ni siquiera la necesidad. Yo conocí una maestra que alguna vez dijo, ¿yo por qué voy a atender en medio regular a un chico con discapacidad? He estudiado educación especial. ¿Por qué me lo van a integrar? Y también está en su derecho. Y es real. Esto también es verdad y es real y hay que verlo. Y entonces, pues sí, el sistema lo obliga. Pero, o sea, yo hubiera estudiado educación especial si quisiera y tuviera el estómago y tuviera las emociones para atender a un chico con necesidades educativas especiales. Entonces, finalmente los términos. Hay que ser como muy reales en los términos. Hay chicos con sordera profunda que efectivamente pueden oralizarse, pueden aprender a leer y escribir sin ningún problema y ese no nos va a causar en ningún ámbito educativo problemas. Ese va a salir con señas y señas a pesar de las señas. De hecho, las señas hasta le van a ayudar más, pero no las va a requerir. Va a poder avanzar y seguir avanzando. Estadísticamente se dice que de 100 sordos, uno se oraliza. Se oraliza de forma competente y real. Y los otros 99. O sea, el enfoque humanista es preocuparnos por los otros 99. ¿Qué onda con ellos? ¿Qué vamos a hacer? Y eso era con lo que yo me enfrentaba cuando fui a la preescolar, justamente. Y que por supuesto no iba a ser oralizada. Y que por supuesto a lo mejor aprendía algunas señas. Y a lo mejor se comunicaba, porque el Asperger, el autismo en ese entonces era el diagnóstico, no nos lo iba a permitir. Entonces, el enfoque oral es un enfoque médico. Veo qué falla orgánica tienes y esa voy a tratar de repararla. ¿Cómo la voy a reparar? Con un auxiliar auditivo, con un implante coclear. Siempre voy a necesitar de esas ayudas y herramientas técnicas. Y además, me voy a enfocar en que aprendas a hablar, porque vas a aprender a escuchar, y entonces la lengua no se convierte en un proceso natural, se convierte en una enseñanza de una lengua que sería materna. Yo ahí todavía tengo mis dudas, pero si buscamos el modelo bilingüe bicultural hablamos de una lengua materna, y ese acceso pues no está bien. El acceso para una persona sorda, el acceso normal y natural es la lengua de señas, no es la lengua oral, de ninguna manera. Ay, ya me fui muy lejos. Ok, después, ya con este boom de bilingüe bicultural, que fue con el que yo entré al mundo de los sordos, que todavía era bilingüe, ¿no? El cultural todavía no se lo ponía, todavía era método bilingüe. Lo que estaba en el ámbito educativo, en los modelos educativos, era el GIE y comunicación total. El GIE es una estrategia y ese lo hicieron en México, lo adoptó Argentina y Argentina lo modificó y lo hizo maravillosamente justo para hipoacúsicos. Pero sigue siendo un modelo donde enseñan al sordo a estructurar el español, no la lengua de señas. Y esos cuadritos y colores pues son así como referentes de adaptaciones y de estructuras para que aprendan a organizar el pensamiento y el lenguaje, pero el español no se manejaba señas. Si los sordos llegaban a conocer a otros sordos, aprendían señas de otros sordos, y entonces ahí pues más o menos armaban algo, pero dentro del aula estaba prohibido soñar. Creo que me tocó la última colita de sordos a los que les tomaron las manos para que no soñaran, justamente. Y si se hacían pipí, por no decir pipí, pues se hacían pipí en el salón. Y las maestras tenían que lidiar con eso. Y las mamás, bueno, pues vivíamos frustradas. Además, porque no era humano, no era una manera humana de manejar. Pero era lo que se tenía que hacer. Y como mamá, que no sabes, pues ahí vas, y pues es lo que se tiene que hacer. Y en tu casa no también te vuelves el logro. ¿Qué pasa con estos chicos sordos? Con los sordos educados bajo estos métodos educativos.
son los que tienen problemas emocionales súper grandísimos hoy. Son adultos no funcionales emocionalmente. Se salieron de casa, se juntaban con comunidad sorda, aprendieron señas y se la pasan deambulando prácticamente por toda la República Mexicana. Y yo decía, ¿cómo le hacen? Siempre hay uno en una estación de autobuses. Y ese se encarga de acomodarlos a todos los demás. ¿Y dónde se sentían queridos, apapachados, dentro de su medio y demás? Pues en esas comunidades. Y no regresaban a casa. Las niñas no sufrían tanto de ese modelo, más bien las casaban y pues te aguantas, ¿no? Pero los niños sí eran como los más que se salían. Este modelo es muy bueno justo para hipoacúsicos, para quienes tienen un resto auditivo. Muy bueno. Sí funciona. Pero las señas como lengua materna siempre van a funcionar mejor. Este modelo funcionará perfecto con la base de una lengua materna. Nosotros podemos aprender una segunda lengua gracias a que tenemos una lengua materna bien manejada. Esa lengua materna tarda 6 años en tener un uso real, ya una comprensión del lenguaje, una interacción y movernos en este entorno. Si el niño sordo es diagnosticado a los 4 años, pues ¿cuánto creen que se aprenda? Si en ese momento lo meten a una comunidad sorda y empieza a aprender señas, ¿cuánto tiempo creen que necesite para aprender las señas como una lengua materna? Pero además no está en casa. En casa no manejan señas. 3-4 horas diarias en la comunidad en la que estén, inmersos. Y si le preguntan a la mamá, yo les platico un chorro de experiencias que me pasaban a mí, yo estaba inmersa, ¿no? O sea, pasa como muchísimo. El método total, la comunicación total, era esta parte señal y hablar al mismo tiempo. Entonces tampoco se estaba respetando la gramática de la lengua de señas. Es en lo que caemos, en lo que hoy se llama, y por lo que todos los que estamos aquí estamos peleando, en que no se haga español sin nada, o español exacto. Y esto era lo que se hacía. Porque finalmente no había modelos lingüísticos o este puente de comunicación donde existían los modelos lingüísticos en lengua de señas que pudieran enseñar en una comunidad o a los papás oyentes de los chicos sordos para aprender, que aprendieran las señas de una manera natural. Ninguno de nosotros fue a la escuela a aprender español, a hablar español. Todos lo aprendimos en un entorno social. Entonces, pues tampoco funcionó, porque además la premisa es que nadie puede hablar 2 idiomas al mismo tiempo. Y no podemos hablar inglés y francés al mismo tiempo. No podemos hablar portugués y español al mismo tiempo. ¿No? Poniendo el ejemplo aquí de Soraya. Entonces, la estructura de la lengua de señas tiene una gramática muy diferente a la del español y muy diferente. Ulises hizo ahí unos ejemplos prácticos en su intervención anterior, justo de cómo es el chip de la lengua de señas y el chip del español. El oyente piensa en palabras, piensa en sonidos. Los sordos piensan en imágenes. Entonces, si no nos cambiamos ese chip, difícilmente vamos a poder comprender cultura sorda. En los años 80 se tomaba un sordo y la consigna era desmutizarlo, o sea, quitarle lo mudo y enseñarle a hablar, como fuera. Entonces, como loritos, buenos días, hola, hola, buenos días, ¿cómo estás? Bien, aunque no estuviera bien. ¿No? O sea, mecanizado como la parte del lenguaje. Y se usaba el método de oral auditivo. Y después aprendí el lenguaje de señas. Y entonces a eso le llamaban bilingüismo. Y ya hablen, ¿no? O sea, creo que ya todos saben que eso no es bilingüismo, ¿no? Curiosamente. Porque la realidad era que el sordo se desmutizaba, se le daba el método oral auditivo, aprendían señas y se quedaban semilingües, no tenían una lengua materna. Toman un poquito de español, un poquito de lengua de señas, un poquito de lectoescritura. Nosotros tenemos un modelo lingüístico o un tipo de sordo en casa del sordo justo semilingüe. Gerardo.
Y justo es así, él aprendió señas casi a los 19 años, fue oralizado, pero tampoco está completamente oralizado, es un sordo profundo, no iba a ser posible. Y entonces le preguntamos la seña, es el mejor inventor de señas. Oye, la seña de esto, y nos dice, escríbelo. Lo escribimos, lo busca en Google, ve la imagen y nos da una seña. O sea, hace todo ese proceso para poder entrar porque no tiene una lengua materna. Solo tiene conductas sociales que le permiten estar y toma lo que puede, donde puede y como puede. Eso sí, si yo tengo que enseñarle a los chicos todos los procesos de vida diaria, de ir a sacar la credencial del INE, de ir a hacer una biometría de Gerardo. Gerardo es el bueno para eso en mi comunidad. A él es a quien manda con eso. Él les enseña a cómo resolverlo. Porque si yo voy, pues yo se lo resuelvo. ¿No? También es una de las cosas que trabajamos en Casa del Sol. Que perdió la tarjeta del Bruta. El Bruta es la tarjeta del sistema de transporte. Gerardo lleva. Y yo les decía, no sirve, la tarjeta no sirve. Gerardo le hacía, ¿no? O sea, porque cuando la pasan sale el techo. ¿No? Eso es así, cultura sorda, finalmente. Y bueno, después aparece la logogenia. La logogenia se convirtió en un boom más o menos como por el 90 y tantos, 95, 98. Y dijimos, ya la vamos a hacer. El sordo va a aprender a leer y escribir. Yo tuve la oportunidad de conocer a Bruna Radeli, que es la creadora del método logogenia. Estuve invitada a participar en su formación, pero yo vivía en Cancún. Mis hijas eran muy pequeñas y ellas no entraron en mi proyecto, entonces tuve que ser mamá. Decidí ser mamá y ser logogenista. Y el logogenia es un método muy bueno para enseñar a leer y escribir a los sordos, porque no usa, en premisa, no tiene el objetivo de usar ni el español ni la lengua de señas. Solo aprenden a leer y escribir de una forma competente. El proyecto, o sea, el método es bueno, funciona y funciona bien. Y el sordo logra tener este pensamiento abstracto. El problema es que se requiere de un logogenista por cada sordo. Se trabaja individual. ¿Y cuántos logogenistas hay? ¿Cuántos conocen? ¿Y cuántos sordos hay? Pues de todas maneras, siguió sin funcionar. Y esta era así como el wow. Y entonces, ahora estamos en el boom del bilingüe bicultural y es que el sordo tenga una lengua materna, la lengua 1, bien manejada. Y el problema es que no hay muchos modelos lingüísticos para que puedan aprender de forma natural los sordos la lengua de señas. Y no hay comunidades. Las mamás seguimos deseando por un certificado de la SEP y los metemos a medio regular, donde no está este modelo lingüístico, esta manera de aprender la lengua de forma natural. Y les da pavor que sus hijos cumplan 18 años y no tengan un certificado de primaria. Les da el nervio total. Y yo digo, no pasa nada. No pasa nada. Tendremos o sea, yo tengo mi hija, la mayor menor, la segunda, la del medio, tiene 28 años y sigue viviendo en mi casa, o sea, ya la quiero correr, ¿no? O sea, no pasa nada, o sea, el no subirse también a este tren social de tener que cumplir con todo lo preestablecido. No funciona para la comunidad sorda, es otra comunidad. Es otra manera de ver la vida, son otros tiempos, son otros manejos. Y ni incluso para explicarles un tema. El método oral yo me voy así. Y con el sordo pues hay que ponerse como, a ver, espera. Te desmenuzo, te enseño. ¿Lo pudiste entender? No, otra vez yo sigo viendo bien. Otra vez vete a las imágenes. ¿A cuántos no nos ha pasado manejando lengua de señas eso? ¿No? O sea, ya te expliqué. Y además, justo este modelo de lengua de señas reducido, concreto, sin estructurar, tampoco les da a ellos. Ellos van a desarrollar lo que nosotros les demos. Esa es una realidad. Y llegaba ahora sí como anécdota, una chica de Casa del Sordo, 36 años, Estela,
Y llegaba y me decía, mi cuaderno ayer se me cayó y se me mojó. Y yo le decía, qué malo, ¿ya lo pusiste a secar? Sí, pero mi cuaderno ayer se me cayó y se me mojó. Yo, por supuesto que entendí que lo que quería era un cuaderno, ¿no? Claro. Yo decía, a ver, cuando me lo piden, ahora que hasta lo piden. Y bajaba una maestra y le decía, pídeme un cuaderno. Pídeme un cuaderno. Y la maestra bajaba y me decía, oye, mi cuaderno se rompió, por favor, enseñas, todo esto enseñas, ¿no? Por favor, ¿me das uno nuevo? Sí, claro, toma. Y Estela lo veía. Y me decía, oye, mi cuaderno se cayó, se me mojó y no tengo cuaderno. Sí. Pero tampoco están acostumbrados a pedir, porque en casa, claro, que no pide nada. Las mamás somos fantásticas, somos máquinas. Se me camina mi cuaderno, ay, tengo, rápido. Y no dejo que tampoco tenga esa interacción. O sea, esto también es bien importante. A los chicos con discapacidad los sobrecuidamos. En Casa del Sordo tenemos un lema, ya no lo puedo traer porque mi horario no sé qué, no sé cuánto. Tiene 17 años, ¿por qué no se viene solo? No, pero es que ¿cómo se va a venir solo? Y si no fuera sordo lo dejabas. Sí. Y entonces. Pero claro, tampoco hubo todo este aprendizaje previo, porque no es, ahí te vas al autobús y a ver qué haces, ¿no? Tampoco estuvo ese de fíjate, ya sabes dónde está la casa. Todo eso lo hacemos con los chicos oyentes, pero no lo estamos haciendo con los chicos sordos. Yo soy de las que no dejaba que su hija se fuera sola a su casa en el autobús. Pero a mí se me perdió en Querétaro, entonces cuando yo llegué aquí a Puebla, más bien, yo decía, ¿cómo? Y Iván me decía, ya está lista. No, ¿cómo crees? Ya está lista. Y todavía la primera vez que yo la encaminé, todo el camión, nada más iba a bajar hacia casa, y luego me regresaba, porque yo tenía que seguir trabajando, y Iván me decía, ahí va solita, cállate, que sí me da la... Y la hermana iba a encontrarla, ¿no? Lo que hubiéramos hecho cuando tenía 8 años, 7. Se estaba haciendo cuando tenía 22, 25, más o menos. Entonces sí es como muy importante. Los maestros también se vuelven, no deberían, pero también se vuelven como los consejeros de esta parte. Y las mamás vamos a estar locas, siempre, por los hijos. Entonces, aprender la primera lengua, que sea la lengua de señas, que estén inmersos dentro de una comunidad, les va a dar el acceso siempre a la segunda lengua. La lengua de señas es una lengua ágrafa, no maneja escritura. Entonces, si el sordo no va a leer y a escribir, habrá que buscar otras estrategias para que llegue. Yo decía con Silvia en una de las llamadas telefónicas anteriores, oye, pero el problema finalmente también es el modelo educativo que existe en México. No hay un modelo educativo realmente para sordos a nivel C, ¿no? Si se cambia todo esto, o sea, los sordos para qué necesitan aprender cuál es el sujeto, el predicado, el verbo, en la estructura del español. No lo requieren, no lo van a usar, y la realidad es que muchos no lo usan. Hacen el español que pueden, como pueden, y el que quieren, y el que entienden. Yo hasta el día de hoy no conozco un sordo que respete las reglas del español que se dice. No conozco ninguno. Hay unos que tienen un muy buen español escrito, pero de repente se les va. Se dice, sí, es sordo. Claro que es sordo, con muy buen español, ¿no? Pero es sordo. Con muy buenas habilidades de lectoescritura, pero es sordo. ¿Por qué tienen esas habilidades del español? Pues porque también en casa, no solo en la escuela, también en casa, tuvimos una chica, Diana, creo que si la conociste, a Diana Laureano, cabello cortito, que la mamá se comunicaba con ella durante el transcurso del camión. Ella vivía en San Martín, que es uno de los pueblitos cerca de Puebla. La mamá en el transcurso se comunicaba por recadito, escribían en el camión. Y así fue como fue creando la habilidad de escritura. Y tiene buena oralización, pero no tiene voz. A ella nada más le los datos. Y cuando llegó con nosotros, justo llegó para reforzar su lengua de señas y tener acceso a más aprendizaje del español.
y terminar la secundaria porque no se la certificaban en ningún lado. Ahorita les platicamos esa parte. Entonces, sí, justo, aún un sordo realizado que llegue a aprender señas, su español va a mejorar. Sin duda va a mejorar. Muchísimo. Y bueno, la lengua de señas ahora en el método bilingüe y cultural, que finalmente tampoco se debería de manejar como una materia dentro del aprendizaje del sordo. O sea, ven, te enseño y te hago toda una lista de vocabularios y ahí te va, ¿no? Y sí, está padrísimo esto de ponerlo dentro del contexto, pero creo que están aprendiendo al revés. Primero hay que ponerlos en un contexto vivencial donde todo se enseñe y después saco la seña importante y saco el español. Esa sería la forma más natural de aprender una lengua y de llevarla como lengua materna. E incluso nosotros tenemos la ventaja de que tenemos una población muy pequeña. Sí, los más que hemos llegado a tener así conjunto han sido 26 chicos de diferentes edades, desde 6 años hasta andaluz 42. Y tenemos comunidades de sordos adultos. Un día a la semana todos los sordos adultos van a casa del sordo. Claro que somos los primeros que quedamos porque tienen unas conversaciones de señas maravillosas. Y entre ellos nos van explicando qué seña, porque no, y vamos construyendo más esta parte de la lengua de señas. Entonces sí somos comunidad y sí no nos gusta de repente revolverlos a los grandes con los adultos por cuestiones de intereses. Y a los sordos adultos, como ya mencionaron varios, pues tampoco les interesa estar ahí lidiando con chiquitos, ¿no? O sea, ellos quieren platicar de sus cosas, de sus rollos sociales, de sus problemáticas de pareja, de no pareja, de hijos, de y no quieren estar viendo a ver qué le enseñan a los... No son modelos lingüísticos, aunque lo sean, ¿no? No funcionan, no tienen como esa función. Entonces, pero nos sirve a nosotros que estamos haciendo este puente entre todas las generaciones y esos maneras. La ventaja que tenemos también con la población tan pequeña es que conocemos a cada uno de los chicos. Entonces podemos meter aprendizajes en las necesidades específicas que ellos tienen. Específico tenemos uno de los chicos que se llama Joseph, que está oralizado. Cuando yo llegué a casa del sordo hace 5 años, como mamá, loca. Y llegaron por Joseph, llegó una de sus tías y Joseph le enseñó y la tía le dijo, no, a mí háblame, a mí me hablas, te cueste el trabajo que te cueste, a mí me hablas, porque ya está aquí y ya se le está olvidando hablar. Y yo le dije, ¿para qué lo trae aquí? Joseph lleva, bueno, yo llegué ahí 5 años, 7 años, se fue, ahora pandemia, acaba de regresar, le hace llamadas por teléfono a su mamá para avisarle dónde está, cómo está. No sé si él escucha a la mamá, pero él le habla por teléfono a su mamá para avisarle que ya se va a su casa, cuando podría hacerle una videollamada, pero la mamá no sabe si es. Entonces exige la oralización. Ese punto también hay que ver. Y ya, o sea, ya hicimos todo lo posible porque la mamá agarra la onda y no la va a agarrar, no la va a agarrar nunca. No, entonces ahora trabajamos con él. Y él es, por ejemplo, uno de los fanáticos y amantes de fútbol. Entonces todos los aprendizajes se los enfocamos al fútbol. Ah, y es rapero, ¿no? ¿A qué? ¿A qué rapero es el que le gusta? Es uno joven como de 18 años. Y se pone los audífonos, se guardea y le hace, ¿no? O sea, entonces, oye, ¿de qué vas a trabajar? No, pues es que no sé, yo creo que voy a ayudar. Es que yo quisiera ser futbolista. ¿Y qué estás haciendo para ser futbolista? No, pues es que yo no voy a poder. ¿Y quién te dice que no vas a poder? Pero necesitas empezar. Porque ver partidos y echar tus charritos no te hace ser futbolista, ¿eh? O sea, tengo noticias. Nuestros chicos sordos estaban en ese punto, casi todos. Si quiero el sueño grandioso, pero... y la apatía completamente gacha de vida. Y sí tuvimos un grupo que por supuesto ya se estaba salían y se iban a echar mochilas, como todos. No están exentos, trabajamos con muchos adolescentes. Estas quise ponérselas como un punto importante y una frase de poder. El lenguaje no es solo una facultad o una técnica, que es como se les ha enseñado el lenguaje a los sordos a través de muchas generaciones. Es lo que diferencia lo que es pensamiento de lo que no es pensamiento, lo que es humano de lo que no es humano.
Por eso es importante que los sordos tengan una lengua materna y que no nos preocupemos de alguna manera tanto porque tengan conocimientos pedagógicos. Que nos preocupemos un poco más por la estabilidad emocional de ese chico que llega con nosotros. Yo de formación soy maestra de natación, de primera formación, porque ya tengo muchas veces, pero de primera formación soy maestra de natación. Yo trabajaba con el miedo de los niños. Y si hay miedo y la estabilidad emocional no está linda y no están disfrutando, no va a haber aprendizaje. De ninguna manera, hagamos lo que hagamos, no lo va a haber. Entonces, si el chico tiene una estabilidad emocional, el aprendizaje va a ser una consecuencia lógica. Ni siquiera nos vamos a tener que esforzar. Ahí va a estar. Si creamos un ambiente favorable para él, con sus intereses, con los... Entonces, requerimos conocerlo. Siempre. Eso es bien importante. Y, en teoría, esto es lo que nosotros deberíamos estar haciendo en México, que es lo que se hace en Gala, que finalmente es una de las universidades y de las escuelas que trabaja como mejor esta parte del bilingüismo bicultural. Esta niña tiene 4 o 5 años. Sí, estoy enojado y la veo. ¿Qué vas a comer? No, solamente la voy a perseguir y la taparé. No quiero que caiga y se muera. ¿Tú también eres un lobo? ¿Lobo? No, me gusta... Ah, eres un lobo, ¿eh? ¿Por qué es un lobo? Soy un lobo. ¿Sabías que yo puedo ser un unicornio rojo? Puedo correr extremadamente rápido y volar en el aire, así que puedo hacer todo. Puedo tener un arcoíris y puedo volar fácilmente. Puedo incluso volar alrededor del aire, sentirlo con el cabello. Ese es mi favorito. Estar acá con los lobos. Estoy jugando con él. Hola. Quiero a todos mis amigos. Cambia el senador. Sí, puedes jugar estos juegos esta vez. ¿Esta persona quién es? Mira. Se siente frustrado porque se cortó el brazo. No estoy frustrado, solo me corté el mismo. Ah, se cortó el mismo. ¿Quién te arañó? Estaba cansado de probarlo y sabías que no podía lastimar. ¿Por qué no sabía? Hay muchas cosas que no se pueden soltar. ¿Estás bien? Yo te ayudaré. No puedo ayudar. Pero puedo ayudarte. Prefiero hacerlo por mí mismo. Los procesos de escritura a base ya de una lengua materna y manejada bien combinada. Hay un carro por la función de las curvas. Me están yendo hacia casa. Pues para mí, pues para sí. Nah, solo estás mintiendo. Lo escondiste en tu playera. Lo estabas escondiendo, lo siento. Y dijiste que te lo ponías y luego lo escondiste aquí atrás. Mira, no hay nada en mi camisa. Nada. Mira, ¿puedes sentir mi camisa? A ver, déjame ver. Sí, no sabía nada. Pasa el niño y lo revisa. ¿Se ves? No hay nada. Ya lo sabía.
Pero no tengo nada. Nada. Ya no hay nada. Mueve mi espalda. Ok. Ya me los comí todos. Yo también me los comí todos. Esto es lo que debería de estar pasando en nuestras aulas. Y no sucede. No sucede como nos gustaría en realidad. Entonces, ahora lo que estamos pretendiendo hacer es justo tomar al chico sordo que aprenda lengua de señas de una forma natural. No tenemos modelos lingüísticos, se hace lo que se puede con lo que se tiene. Y que después aprendan el español en su forma oral quienes puedan y en su forma escrita, porque sí hay muchos sordos que quieren y que les interesa también aprender el español de forma oral. Creo que también ahorita ya el boom de no, las señas y nada más las señas ha dejado también que muchos sordos que tienen la habilidad y la capacidad de oralizarse lo hagan. Esa es una decisión, yo creo, de cada chico y en base a sus habilidades y en base a poder. Entonces también hay que identificarlo. Muchas de mis alumnas me preguntan mucho que, entonces, ¿qué harían? ¿Y por dónde se van? Es que en un niño de 4 años no puedes decir que no va a poder con algo, que tiene que ser todo. Y ese sí es un trabajo bien pesado como docente. Sí pero es muy importante aprender a ver. No todos los maestros de educación especial también están hechos para trabajar con sordos. Ahora que tengan más afinidad con otra discapacidad. Y si además les llegan, como decía la maestra, sordos con una discapacidad agregada, nosotros tenemos sordos ciegos, tenemos sordos con condiciones psiquiátricas, sordos con Asperger, sordos con condiciones físicas, sordos con síndrome de Down. Entonces, sí, justo estamos rescatando estrellas, las volvemos a echar. Y justo es esa parte, a mí algo que a mí me pegó mucho como mamá fue en Helen Keller cuando me dijeron Frida está con la mejor de las maestras de la escuela. Y yo dije, wow, fabuloso. Y claro que tuvo una crisis emocional, donde se le exigió como demasiado y en una tarea de matemáticas lloraba con ese... Y yo decía, ¿qué pasa? Si esto lo resuelvo perfecto y se lo sabe hacer muy bien, pero, o sea, ¿qué pasó? Y cuando fui a hablar con la maestra, efectivamente Frida era de las mayores en edad, y me dijo, si a todos les exijo, a Frida le voy a exigir más porque es más grande. Dije, sí, pero aprende cómo exigirle, porque el Asperger, en el momento en el que se siente afectada, va a cerrarlo, porque no va a haber poder humano que lo abras. No va a haber poder humano. Y va a llegar a la agresividad, claro que sucedió. Entonces la mejor maestra tan buena, pues era la mejor maestra tan buena para no meterse en broncas. Para sordos que podían, pero no para sordos que requerían de un plus y de un extra. En esta parte como más humana. No sé si quieran comentar algo, porque la mía ya acabó. Ok, ya nada más como esta parte comparativa de las lenguas de señas al español. Las lenguas de señas tienen una entrada visual. Siempre van a ser la forma en la que yo me comunique, tiene que ser visual. Las lenguas orales son acústicas, requieren de un sonido para que entre la información. Las lenguas de señas son gestuales, que es la intención comunicativa, lo que llamaríamos la intención comunicativa. En la lengua de señas está en lo gestual, en las lenguas orales está en la forma en la que digo las cosas, en lo vocal. En las lenguas de señas manejan un espacio, yo requiero un espacio para comunicarme donde exista esta parte visual. Si yo me voy hasta allá atrás y empiezo a señalar, pues nada más no van a ver Iván e Isis. Pero si yo sigo hablando, pues no tienen por qué ustedes. Por eso la lengua de señas se maneja como espacial y la lengua oral
No maneja un espacio realmente para comunicar, más que entre este acústico y entre la comunicación. En la lengua de señas, todos estos elementos pasan al mismo tiempo. No puede estar desligado uno del otro. Siempre, todos pasan al mismo tiempo. Tiene que ser el espacio visual, la intención comunicativa con la gestión corporal, y todo es simultáneo. No primero hago el gesto, luego hago la seña, que esto sí pasa en el español. El español es una lengua temporal lineal. Tiene una estructura que es temporal y tiene una línea estructurada. Esos serían como los componentes básicos. Y mucho lo que les decía, el sordo piensa en imágenes. El sordo piensa como ve. Nosotros pensamos como escuchamos, pensamos en palabras. Entonces, sí es bien importante cuando vamos a armar una clase o cuando vamos a armar un material didáctico, pensar en esta parte, ¿no? Cómo lo ve el sordo, cómo lo piensa el sordo. Y los sordos, los oyentes que señamos, nos pasa al revés. Cuando tenemos que señar, cuando empezamos a aprender lengua de señas, empezamos en la cabeza, están palabras, y incluso, ¿y cómo se dice con? ¿Y cómo se dice cuándo? ¿Y cómo se dice voy? Y queremos seña, palabra, seña, palabra, seña, palabra. Y no estábamos pensando, o sea, a mí me decían, ¿y cómo se dice pintar? ¿Qué vas a pintar? No, o sea, ¿qué vas a pintar? Pues es que la tarea dice que pinte un árbol de color verde, como lo señaríamos. Que pintes un árbol color verde, claro que no. El árbol verde. Justo, o sea, voy a pensar en la imagen. Lo mismo pasa con los sordos al revés. Entonces sí es bien importante tener en cuenta mucho eso para el manejo de material didáctico. Me presento, mi nombre es Iván, psicólogo por formación, con mucho gusto. ¿Por qué es tan importante la adquisición de una primera lengua? El sordo tiene que... Un color de melón. Yo no me enseñaba. ¿Y la de sur? Perdón. ¿Por qué es tan importante? Vamos a llevarlo con un ejemplo y a ver si los sordos pueden apoyar. ¿Conocen alguna palabra exacta que defina eso? Una palabra, no una frase, no un ejemplo, una palabra. Confundido. Ok, mis compañeros intérpretes, ¿ustedes creen que ese o le faltaría todavía algunas palabras y los oyentes también? Exacto. ¿Por qué? ¿Por qué le falta? También los oyentes, ¿por qué le falta? Porque suena de confundido. Depende del contexto, o sea, ¿qué es lo que estás diciendo? ¿A qué te quieres referir? Exacto, porque depende de muchos otros factores externos a solamente una seña. Por eso una seña en específico no puede tener una traducción literal al español, así como el español no puede ser traducido literalmente a la lengua de señas. La importancia de tener una primera lengua es porque si yo tengo un canal de comunicación, ustedes como solo saben perfectamente en qué contexto se ocupa, cómo se ocupa, cuál es su origen de esa seña. Pero nosotros como oyentes es como, pues así me la definieron, yo así la conozco. Porque primera lengua y primera lengua no son las mismas. Esa es la importancia de donde radica tener una primera lengua. Conocer esta base. ¿Qué pasaría si yo aprendo, en caso de ser solo, aprendo lengua de señas hasta los 10, 12 años? Va a haber muchas cosas que se me van a perder, va a haber muchos contextos que yo no voy a conocer. Por eso es la importancia. Por eso necesitan tener un acceso para poder comunicarse. ¿Okay? Les quiero presentar un pequeño video sobre lo que trabajamos dentro de... En casa son extranjeros. En casa no hay comunicación. Es lo que le llaman la inconsciencia de la discriminación, que no se dan cuenta.
Entonces, si no lo hay en casa, debe de haber un espacio en donde ellos se sientan cómodos, se sientan bien, sientan que les estamos dando esa importancia y esa atención que ellos requieren como cualquier ser humano. Aquí lo que hacemos es que vienen y se integran a esa comunidad a la que pertenecen, que no se sabían pertenecientes a una comunidad. Es padre ver cómo se va desarrollando el que no sabe que él pertenece a esa comunidad y se la va aprendiendo y se la va aprendiendo de una forma tan natural. Hemos tenido sordos de hasta 50 años que han estado en la ignorancia de esta vida. Entonces imagínate llegar y el empezar a poder transmitir lo que quiere decir. Lo hemos visto ya, son varios que se han ido, pero nos da gusto porque los se van fortalecidos, se van ya con herramientas de comunicación. Que yo soy la representante, ella es Ana Isabel, la jefa de San Sordo, por quien Estados Unidos su representación. Entonces, bueno, esa es justo la importancia, por eso se necesita que el sordo enseñe. Que por lo menos ocupe las señas que sean caseras, el método que sea para comunicar. Y no es tan difícil. Ustedes tienen aquí un pequeño que le pueden hacer las señas que quieras y te las va a entender. Lo vieron con el niño de Gallaudet. Hacía el lobo, iba caminando, iba así. Yo puedo agarrar ahorita jugar con el niño y va a ser exactamente lo mismo, lo va a entender. ¿Qué pasa? Que hay un tope, donde ya no hay un desarrollo, y ahí es donde tenemos que meternos todavía más, y es donde se tiene que sumergir en comunidad. Entonces, justo por eso esa es nuestra propuesta. Tiene que tener un contacto inmediato con esta lengua, con una comunidad. Nosotros no vamos a la escuela y tenemos una materia de español, pero no necesariamente vamos a que te digan mesa, papel. Lo vas aprendiendo con la práctica. El niño solo debe de recibir toda la información. Lo que comentaba hace rato mi compañero el sur. Lo llevas a todos lados y le vas explicando. ¿Qué es lo que haces normalmente con el niño pequeño? ¿Por qué se lava los dientes? ¿Quién sabe? ¿Por qué se tiene que cambiar de ropa? ¿Quién sabe? Él tal vez no lo conoce. Necesitamos explicárselo de modo que sea. ¿Pero cómo le explico que se tiene que lavar los dientes? Te van a estar gusanos en los dientes si no te los lavas. Exacto. ¿Qué tan difícil realmente es? Ay, perdón, se debe decir. Y no es tan difícil para manejarlo con el niño. Y al niño le viene bien. Tiene esta capacidad de imaginación de que se pone un gusano y se imagina que lo tiene. Y hacen los mismos que el video de la rodilla. Hasta se lo puede comer, ¿no? No, pues mejor me los dejo porque luego me da hambre. Necesitamos un desarrollo emocional óptimo. Este desarrollo emocional no siempre es desde niños sordos. Muchas veces es aprendido a los papás. Tenemos muchos casos de niños, chicos, de jóvenes, de alrededor de 14, 15 años, en edad de ir y venir solos de su casa. Pero cuando le dicen, sí, yo aprendí a solo. No, me van a robar. ¿Qué tal que hay un temblor? ¿Qué tal que me asaltan? ¿Qué tal que alguien se pasa junto de mí? ¿Qué tal que me roban las cosas? ¿Se dan cuenta que soy sordo? Me roban, me quitan. Esos miedos no son de él. ¿Quién se los pega? La mamá que va junto de todo y voltando para todos lados. Y, ay, no, cuídate, ven acá, pásate acá atrás, mijo. Cuidándolo, sobreprotegiéndolo. ¿De dónde proviene eso? Los padres, en su mayoría, los padres de niños sordos van a tener un duelo. Y ese es también con el que tenemos que trabajar. Voy a adelantar un poquito unas diapositivas, pero bueno. Dentro de Casa del Sordo nosotros trabajamos un taller para papás. Ese lo dirijo yo. ¿Por qué trabajamos un taller para papás? No solo por clases de lengua de señas. Hay un plan, digo, ya me estoy enfrentándolo, si quieren invitar a Veracruz para trabajar con eso con los papás en área psicológica, o por Colima, con mucho gusto también. Trabajamos el duelo por los papás por medio de confrontaciones, metáforas, incluso hay una sesión en la que los sometemos a trance. Una vez que el papá trabaje su duelo y se dé cuenta que puede tener un hijo sordo y comunicarse con él, la lengua de señas se va de posición. ¿Por qué no manejo señas? Lo que mencionaba hace rato Sur. ¿Por qué no le enseña al chico? Porque en el momento que ella empieza a usar señas, mi hijo es sordo. Oh Dios mío, tengo un hijo sordo. Pero si le hablo, es que si le hablo se va a curar. Es que si le hablo, él va a ser oyente. Porque una vez que le das una seña, le das un significado. Entonces, con lo que tenemos que trabajar.
Y si ya está esa estabilidad de parte de los padres, el hijo va a tener un reflejo al respecto. Y el hijo va a tener un desarrollo maravilloso, porque entonces en casa le van a enseñar, en nuestra asociación le va a enseñar, en la escuela donde vaya, todo el mundo le va a enseñar y su desarrollo va a continuar casi a la par de una persona oyente. ¿Por qué digo casi a la par? Porque hay muchos factores luego que considerar, es muy difícil tenerlos todos. Exactamente. Entonces, bueno, todo esto es lo que tenemos como propuestas dentro de la asociación. Las competencias lingüísticas, sociales y académicas. Ahora lo que comentábamos en la ponencia pasada justo, ¿no? No es el mismo lenguaje social que el lenguaje académico. Pero, ¿cómo podemos pedirle que desarrolle un lenguaje académico si no ha tenido uno social? Si yo en este momento te digo, el individuo se presenta con un trastorno de desarrollo neuromotor con tendencias esquizotípicas y una discapacidad multiperceptual del entorno. Para empezar, ya puse en jaque a la intérprete, perdón. No, nada más a ella. Y los oyentes, o sea, me están viendo como de, a ver, espérate, no te miento esto, ¿ok? No podemos llegar a eso si no tenemos una base. Intentamos desarrollar los tres modos. Ya los Aquí no buscamos que lleven todo un programa como lo tiene la Secretaría de Educación. Acá se les da las herramientas para poder desarrollar sus habilidades y ellos mismos decidan a dónde quieren ir. Les enseñamos la lengua de señas y de ahí ya partimos a los temas en matemáticas, español, porque ellos entran a su segunda lengua. Si ellos van a ir a la tienda y tú le das un billete, ya deben de saber cuánto es de cambio. Muchos otros adultos te dicen, es que me voy a trabajar y me están pagando muy poquito. O no le dan valor a ese dinero y pagan y pagan. Y hay personas que abusan y no les dan el cambio completo. Esas dos materias son muy importantes. Estamos estrenando preescolares. Aquí lo que les mencionamos sobre el efecto de aprender tardíamente la lengua de señas. Said tiene 11 años. Boleta de tercera de primaria. Con buenas calificaciones, por cierto. No, Aparentemente. Y esta que están viendo aquí es la clase número 5, donde estábamos viendo números del 1 al 10. No saben el trabajo que le costaba ir trasladarlos. Y saber que tenía un orden y una secuencia. Y ya tenía boleta de tercer grado. En casa del sordo, para mostrar estos conocimientos y para darle acceso a vida laboral, sabemos que se va a necesitar un papel. El conocimiento es importante, pero por desgracia no puedes siempre llegar con conocimiento a los lugares. A veces siempre te van a pedir un papel. Entonces, lo que decidimos es, hacemos un convenio con INEA, en el modelo educativo MEVI. Los chicos estudian primaria y secundaria, ingresan. Cuando los chicos iban a hacer el examen de INEA, les decían, es que no saben nada, ve, todos están respondido. Digo, a ver, espérate. O sea, yo le he contado sobre el ciclo del agua y usted me lo explica mejor de lo que yo lo estoy haciendo. Tomamos los exámenes, se los aplicamos nosotros en la casa del sordo y nos dieron otras calificaciones. Entonces dijimos, el problema no es el conocimiento, es la forma en la que se está dando y la forma en la que lo están externando. Todas nuestras clases son trasladadas a lengua de señas, se les dan los conocimientos necesarios a los chicos y, o sea, ya llevamos una generación que salió justo con este programa y actualmente están trabajando en la mayoría de empresas. La generación anterior a esa estaba trabajando de lo que podía.
pidiendo dinero en la calle, en la central de autobuses, dando sus tarjetitas. No está mal, si esta edición está bien, pero tenemos un alumno con las mejores capacidades, el mayor conocimiento, o sea, le puede tener 14 años, le ponía examen, problemas matemáticos de preparatoria y me lo resolvía, no sé cómo lo hacía, pero lo lograba. Hacía ecuaciones, no hacía parábolas y lo lograba. Y cuando le pregunté, ¿tú qué quieres ser a futuro? Albañil. Dije, caray. ¿Por qué? Porque mi papá lo es, me lo va a enseñar y yo voy a aprender a ser albañil. Y yo, ¿y todo lo que tienes aquí en la escuela, qué onda? No, por convivir. ¡Wow! Las expectativas que tenían estaban muy abajo. Una vez que metimos de bebé y vieron que podían tener certificados, dijeron, no, pues ahora hasta me quiero aventar al bachiller, voy a ir al bachiller y exigir mis derechos para que puedan ir. Y varios lo lograron. Tenemos nuestro taller de lectura. Una de las, bueno, yo soy lectora, buena lectora, entonces sí era importante para mí que los chicos sordos, y bueno, en especial que Frida, tuviera acceso. Frida no, o sea, sí lee, no escribe, pero tampoco lee como leemos nosotros, ¿no? O sea, toma ahí referentes y hace y si se puede apoyar de imágenes, mejor. Pero yo voy a un súper y Frida se me pierde y está en las revistas, en los libros, o sea, sí le tiene un amor a los libros. Entonces, cuando yo les dije, vamos a hacer un taller de lectura, porque eso dijo así como cosa mía. Y entonces todos decían, pero ¿cómo vamos a hacer un taller de lectura? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues uno lee y el otro enseña y los chavos están ahí. Pero, y si no entienden, pues se regresan las veces que sean necesarias para regresarse, para que entiendan. Y el taller de lectura empezó con mucho miedo para mis maestros. En ese momento colaboraba con nosotros una chica que se llama Verónica, que es lingüista y buena intérprete. Y entonces se puso a hacer como toda la parte de planeación de la gramática y así como todo un rollo. Yo les decía, ¿y cuándo? ¿Taller de lectura como para cuándo? Sí, ya casi lo tenemos visto, es que no tienen que preparar nada, tienen que elegir un libro y empezar a verlo, o sea, no tienen que hacer más. Es que no nos va a salir, no importa que no les salga la primera a la segunda. Decidieron y eligieron el libro del principio, porque había una referencia en la película, porque a ellos les iba a ser más fácil. Y bueno, no fue tan mal, pero les sirvió a los tres, Carlos, Verónica y yo, eran los que estaban manejando en ese entonces el taller. En ese momento el taller de lectura se hacía en una de las aulas arriba. Yo estoy en administrativo, prácticamente en casa de sordo, casi no estoy en aula. Y entonces pues nada más me tocaba como ver las tareas y ver qué iban haciendo en esta comprensión lectora y se les pedía que hicieran un dibujito o algo de lo que fueran entendiendo de la lectura. Los que ya tenían lectoescritura, pues sí, ya que le echaran para ir mejorando su lectoescritura. Y después Verónica dijo que lean que habitan Los Ángeles. No sé si ya la leyeron porque además es como libro obligatorio de secundaria, donde habitan Los Ángeles. Y esta estaba como más bonita porque todos los chavos estaban como en la edad, ¿no? Pero se muere el tío del Panchito, que es el protagonista. Y ninguno lloró. Y Verónica bajó bien enojada diciendo, ninguno lloró, no tiene corazón. No tiene corazón. Yo nada más decía, no lo entendieron. Pero pasa. No. El siguiente libro, o sea, ya les dijimos, ahora elijan. Y eligieron La Panza de Teposteco. Fue el libro más maravilloso para los chavos, curiosamente. Del Cerro, en Morelos, Teposteco. Y como no sé si lo han leído, pero es un libro que habla mucho de cultura prehispánica, de dioses aztecas, que se encuentra un grupo de chicos exploradores en Mete a Teposteco, y ahí se encuentran y tienen así un divague con todos los dioses aztecas. Y hay incluso una guerra, ahí el juego de pelota, pero hay una donde se empiezan a pelear dos de los dioses y narra como que se meten a una esfera casi Dragon Ball y las esferas del dragón y los chavos estaban pero ahí superpuestos
Y después subimos de nivel y leímos uno que se llama Almogávar sin querer. Para empezar, ¿saben lo que es un almogávar? Almogávar. Y subimos de nivel académico ahí. Un almogávar es un soldado del siglo III de España, bueno, donde ahora es España, entre los territorios entre España y Portugal, que peleaba por la corona de algún rey por un sueldo. Entonces tampoco era un cazador, tampoco era un soldado, y era un almogávar, y además es por raza. El almogávar se manejaba por raza. El taller de lectura se convirtió en el proyecto transversal de Casa del Zorro a partir de eso. Entonces sí es un punto medular y es un punto bonito el taller de lectura, porque de ahí pues empezábamos a platicar de las cosas que salían y de situaciones que salían, como el almogávar, y entonces decían, es un soldado, es un cazador, no es lo mismo soldado que un cazador. Y échate todas las diferencias de un soldado en conceptuales y todas las de un cazador y todas las de un asesino, porque también hubo que dijo, es un almogávar, es un asesino. Pues sí, trabajan para matar, pero no son asesinos, ¿no? Aunque sea sueldo, finalmente. Y ahí se subió mucho y los chicos estaban súper, y todavía ¿se acuerdan del almogávar? Sí, el del soldado, todavía se acuerdan perfecto de la historia. Y es el favorito de muchos, justo De por muchos todo de lo que los. está manejando. Y ahí sí, cuando matan al papá, primero no se conocían. El papá se fue a pelear a una de las cruzadas, el hijo se queda, y entonces el hijo se va buscándolo, se va a buscarlo, y cuando ya se van a encontrar, sí, los chavos ya dicen, ya, lo va a conocer al papá, ya se emocionaban. Entonces ya estaba funcionando esta parte también de que ellos aprendieran a pensar. Los sordos, de repente, si no se les dan todos estos estímulos, no aprenden a pensar. ¿Todos eran niños? Adolescentes entre 9 y 10 años, 22, 24. Así ya habían aprendido español. Ya tenían lengua de señas todos. Lengua de señas. Lengua de señas. Español, algunos. ¿Qué leían? No, nosotros Todo era actuado. el taller de lectura es yo leo, yo narro, Iván seña. Ya desde ese entonces ya Iván seña. Y también nos ha pasado la parte del intérprete. Te voy a echar. Pero así, la parte del intérprete, donde leímos un libro que se llama un tiesto lleno de lápices. Eso más. Una macequita, un bote. Y justo ahí trabajábamos desde el título, ¿no? El tiesto, ¿qué es un tiesto? Pues si vayan e investiguen qué es un tiesto, ¿no? Y hagan el dibujo de su tiesto. Y en qué país se usa esa palabra, porque no es mexicana, es española, y todo eso se vuelve transversal de inmediato en la educación de los chavos, de inmediato. Y este libro es de un niño que quiere ser escritor y tiene una hermana con discapacidad. No dice qué discapacidad tiene, nunca nombra la discapacidad. Y entonces decía, Nuri va a una escuela, ve cómo lo enseñan. Nuri va a una escuela donde le enseñan a meter lo cuadrado en lo cuadrado, lo redondo en lo redondo, y a hacer así cantos. A ella se le salió. Iván hizo palmas, pero es que es la más forma chistosa. Yo lo estoy leyendo y le enseñan a hacer palmas y cantos. Iván se voltea y me dice, palmas, ¿verdad? Y otro compañero atrás, junto con Carlos, le dicen, palmas, men. Los chicos no estaban viéndonos a nosotros, ellos estaban para atrás, palmas, men. Y Iván todavía hizo palmas y se puso a tejer unas palmitas y todos nos quedamos así de... ¿Eso qué? Porque yo me fui a, claro, tiene síndrome de terapia ocupacional, por supuesto está Psicólogo. Psicólogo. Lo que le dicen en la lengua como la aprenden. Justo. Y eso también, o sea, también hay que cuidar esa parte justo como intérpretes o como porque se nos va. Nosotros no somos sordos. En el taller del Principito, por ejemplo, cuando el libro del Principito, cuando decían
y barre todo su mundo, y recorre todo su mundo para barrerlo y limpiar los cráteres. Pues hicieron mundo, barrer y caminar, y uno de los sordos nada más se nos abre el cerebro en ese momento, ¿no? O sea, sí, claro, pero por supuesto. Y como eso sí tenemos que estar como muy atentos. El taller de lecturas en Casa del Sordo ha funcionado tan bonito y tan padre que ahora tenemos un canal ibaneño que se llama Historias sin Sentidos y que justo estamos llevando literatura en señas. Está el canal de YouTube. El chico que se ponga a trabajar rápido para subir los capítulos. Está Historias sin Sentidos. Ahorita lo vamos a poner en una de las. Pero para llevarlo, por favor. También venimos Y no tenemos seña, entonces si alguno de los otros equipos tiene propuestas de señas, échenlas Ok. porque Contexto, la mamá de Iván es ciega. Entonces la mamá de Iván disfrutaba mucho oír también el taller de lectura. Entonces se convirtió ese proyecto justo por Historias sin Sentidos. Es bien chistoso porque yo le digo a Iván, tú que tienes una educación no visual, estás trabajando ahora por audiovisual, ¿no? Y de repente también ahí es donde le digo, hay educación de ciegos, ¿no? O sea, cuando se acaba el educación de ciegos, justamente. Entonces, el proyecto de Historias sin Sentido, y eso surgió por pandemia, es una de las cosas que tenemos que agradecer a la pandemia, porque el taller se hacía en línea con los chicos y el internet de repente no les funciona bien a todos. Entonces le dije, ya, súbelos a YouTube, grábalos, los subes a YouTube y que les pases el link y que cada uno lo revise en casa y ya después hacemos el trabajo de comprensión lectora. Y de ahí surgió, pues ya es el canal de Historias sin Sentidos y ya hazlo como más grande. La idea del taller de lecturas original justo era crear lectores sordos, pero no está tan fácil. No está tan fácil, sí es un trabajo complicado. Desgraciadamente o afortunadamente Casa del Sordo no cuenta con docentes especializados, ninguno somos maestros, todos somos amantes de esto. Entonces, esta parte de metodología y de la técnica y del traslado, no la manejamos. Por eso tenemos tanto enfoque en la lengua materna y en los conocimientos y el español que venga como consecuencia lógica. Trabajamos con chicos de servicio social y de ¿cómo se llama? Servicio social, voluntarios religiosos, prácticas profesionales, gracias y con prácticas profesionales. Entonces tenemos la ventaja además de que ya con muchas ganas a querer descubrir todo y entonces de repente siembran cosas muy bonitas y ya de ahí nos seguimos y jalamos o seguimos construyendo con los que van llegando después. Entonces, eso es algo que nos ayuda mucho y que se le ha dado seguimiento a muchas cosas. Así es como aprenden los chicos en Casa del Sordo. Y el taller de lectura sigue siendo el punto medular e importante. Cuando vimos que no íbamos a poder lograr lectores independientes, decidimos hacer el puente. Porque también hay muchos sordos que por mucho que se haga, pues no van a leer Romeo y Julieta. Se van a tener que estar parando en cada palabrita rara. porque hasta los oyentes lo hacemos. ¿No? O estar preguntando, ¿y esta qué? ¿Y esta qué? ¿Y esta qué? Entonces dijimos, vamos a hacer un puente entre la literatura y para que porque de otra manera muchos no podrían accesar. Entonces, y además la loca de mí, ¿no? O sea, le dije a Iván, pues, ahora que escojan entre Moby Dick y literatura clásica, ¿quieren saber literatura clásica? ¿No? Moby Dick, La Isla del Tesoro, y no me acuerdo qué otro hicimos en esta, pero... ¿Corazón diario de niño? Corazón diario de niño. Eligieron La Isla del Tesoro. Iván la está sufriendo porque además escogí la versión clásica. Y entonces la tiene que enseñar, la tiene que interpretar él. Esa todavía vale. Pero el proyecto justo no está detenido, pero ahí va dando. También. Y Iván se me desespera de repente mucho y se atora mucho porque es que no nos están siguiendo sordos. Entonces, porfa, síganlo para que se emocionen y se pongan a trabajar porque luego le da. Ya, yo hasta ahí. Síganlo. Bueno, entonces también cuál es otra cosa importante de manejar un taller de lectura: emocionarte con los libros, poder leerlo y que de repente cuando llegues al final se te salga una lágrima y digas, no puedo creer que estoy leyendo con este libro.
que fue justo lo que nos pasó, lo que decía Itsun, que decía, ya no va a conocer. En el momento que encuentra a su papá, recuerdo perfecto la escena. Está Itsun aquí parado leyendo, yo estoy enseñando, y digo, lo ve, y en cuanto digo, papá, y que se encuentra, uno de sus alumnos se para, se para y dice, no mames, ya lo encontró. Pero bueno, y se salió casi del salón. Y dijimos, exacto, eso es disfrutar un libro, eso es emocionarte. Y eso es lo que queremos que lleguen nuestros chicos. Y que además de esa emoción, lo vivan y lleguen a un pensamiento más abstracto. Porque para ellos la electricidad siempre había existido, los autos siempre habían existido, hasta que vieron esto y dijeron, ¿cómo que no siempre ha existido el metal? ¿Cómo que no siempre han usado armaduras? Es mucho más antiguo. Entonces llegamos a esos procesos de pensamiento que se vuelven culturales, se vuelven transversales y se vuelven un conjunto de cosas que disfrutamos muchísimo. Por eso no le hemos hablado de 2 años. Entonces vamos a ponerles un pequeño video de cómo hacemos el taller de... ¿Por qué existe este taller de lectura? La lectura es conocimiento, la lectura es un arte, la lectura es creatividad, imaginación, y a los sordos no les enseñan a tener esa creatividad y esa imaginación. El acercamiento a la literatura, aunque ellos no puedan leer, pero el hecho... Ahorita estamos leyendo un libro que se llama Se vende la papá. historia a través de Es las la segunda señas parte de la primera ya parte lo de va mamá. llevando a esa parte de conocimiento, ¿no? Pero lo más importante es, como te lo dije, buscar esa parte esencial de la creatividad. Bueno, ahí les toca. Y en el de Se vende papá, uno de los protagonistas son 2 niños, se dedica a hacer origami. Entonces tuvieron como tarea hacer 2 o 3 de origami. Bueno, hubo quien llevó 8. Y es lo que O sea, ya ahí puestísimos. 8 ya son los que están ahí arribita, porque pues, claro, se exponen, por supuesto, pero tienen que pasar a explicar qué hicieron o por qué quisieron hacer esa parte, ¿no? Y entonces también ahí se sigue estimulando lenguaje y se sigue estimulando comunicación. Justo podemos ver cómo se estimula porque vi las caras de los sordos cuando les dijeron, el libro se llama Se vende mamá. Ah, sí, ahí está. Las caras que hicieron como, ¿cómo que se vende mamá? ¿Nos están hablando de trata de blancas? Exacto, es abstracto, porque también con nosotros comediantes pensamos, ¿cómo que se puede vender una mamá? Entonces además te clavas más con el libro y a los sordos les generamos ese pensamiento abstracto también a partir de ello. ¿Y en cuánto vas a vender a tu mamá? Ya, en 5 pesos. Híjole. Con nostálgica la va a querer tan regalada. Hubo quien cayó ahí también. Y tuvimos una voluntaria que entró en conflicto, ¿eh? ¿Cómo les vas a preguntar en cuánto van a vender a su mamá? Prejuicios. Fuera. Ok, vuelvo a preguntar. ¿Se acuerdan cómo era el papá de Nora en el libro que se vende mamá? En el libro anterior. ¿En qué trabajaba el papá de Nora? ¿Y qué más hacía el papá de Nora aparte de ser el autor del programa de televisión? ¿Qué más hacía? Ajá, estaba en el programa de televisión como locutor, pero ¿qué más hacía el papá de Nora? ¿Se encargaba de Nora? ¿La cuidaba? ¿Qué hacía? ¿Qué hacía? Ajá, sí, trabajaba en la televisión. ¿Qué más hacía? Sí, trabajaba en la televisión, pero ¿qué cosas hacía? Cuidaba a su hija. ¿Qué hace? Tenía muchas novias. Tenía muchas novias. Porfa, para mañana su tarea.
el robot, con las funciones que le quieran poner a su robot. ¿Qué es lo que quieren que haga su robot por ustedes? ¿Ok? ¿Entendida la tarea? ¿Tienen dudas? No. ¿Qué ¿por qué? Y va a llegar a su casa a decirme que no puedo hacer la tarea. Yo todavía te veo a Instagram a las 11 de la noche. Hasta a la 1:30 tienes tiempo. De las 7 a la 1:30 para hacer la tarea. Eso es nuestro taller de lectura y cómo lo manejamos. Cumplan por ahí. Este es nuestro canal Historias sin Sentidos, Facebook, Instagram, YouTube y TikTok. Es donde manejamos todo esto. Y de hecho, aquí estamos grabando un libro sobre perros, pues estamos en un lugar que se llama Cola el Ecoparque. Todos los perritos pasaban de nosotros y dijimos, por supuesto, esto se va a volver así para ellos. El libro se llama Casi Perro del Hambre. Aventuras y desventuras de Casi Perro del Hambre. Y los favoritos de los chicos también, por cierto. Entonces, bueno, sobre escuela para padres. ¿Por qué es importante? No solamente que aprendan señas, sino que aprendan a manejar estos duelos que tienen, que son más bien expectativas que se les han roto sobre sus hijos sordos, porque se los van a contagiar. Y entonces el chico sordo va a terminar pensando, ay, no voy a ser nadie porque mis papás me querían que fuera oyente. Entonces tenemos que trabajar con eso para que el chico tenga toda la estabilidad posible y pueda hasta donde él se le dé la gana, no hasta donde los papás lo dejen, hasta donde él lo dice. Y se vuelvan modelos lingüísticos, por favor. Y hay una pequeña probada de lo que es el taller de Bueno, entonces vamos a ver desde este ejemplo. Estoy señalando aquí en el árbol psicológico y me respondieron con la seña. Luego les señalo acá abajo y les pido la seña. Este taller para papás no es nada más para trabajar la parte emocional del duelo, sino también para que vayan aprendiendo señas. De la manera que cada uno vaya queriendo y pudiendo. También trabajamos con un taller de desarrollo humano. ¿Qué es esto? Coaching. ¿Por qué lo consideramos tanto para trabajar con los alumnos sordos? Estas son las calificaciones de Frida. Podemos ver como la más baja responsabilidad. Por supuesto, Frida no era alguien que pudiera irse sola. Era alguien que si algo le salía mal, echaba la culpa a la mamá. Es que mi mamá no me despertó a tiempo. Es que mi mamá no me dio la ropa. Es que mi mamá no me dio la ropa. No, la culpa la tenía la mamá. Después de este proceso, Y la niña tenía 23 años. a sus 23 años tenía esos conflictos. ¿Cuáles fueron sus calificaciones después? Ya hay una hija discutiendo. Ya está peleando. Y después de este taller de desarrollo humano, estas son sus calificaciones. Máximo 7 era. Podemos ver cómo Frida pasa de 3, que era casi la mitad, a 5.8, que es casi la más alta. Para este punto Frida ya se iba sola, podía cocinarse algo. Así se la pasara comiendo lechita con fresa y quesadillas por 5 días. Pero ya lo hacía, ya tenía la iniciativa, no Ya se desde podía la hambre. maruchan. Se hace esa maruchan, hace todo eso. Entonces, tienen un desarrollo nuestros chicos a partir de esto. Bien, creo que... y psicología en silencio, que tomando como base la importancia de que los psicólogos sean capacitados para el trabajo con los chicos sordos. Se da este taller de psicología en silencio, la mitad psicólogos, la mitad padres de familia. Es importante que sepas que la psiquis del oyente no es la misma que la del psiquis de nosotros. Va a tener un conjunto de cosas que van a ser muy diferentes. No lo puedes tratar ni igual en terapia ni igual en terapia. Entonces, eso es la base de psicología en silencio. Nuevamente, si les interesa por Veracruz, invitarme, a Piolín, invitarme, guiño, guiño. Lo vamos a dar en línea próximamente, hay que saberlo. Claro que sí. Y por el respeto y la dignidad del sordo, escucha mis manos, que es el lema de Casa. Muchísimas gracias. Somos Jesús.
¿Tienen dudas? ¿Preguntas? Yo quiero hacer. Bueno, Yo pregunto, a partir del taller de lectura, ¿ha habido, no sé, un aceleramiento o mayor interés en el o desarrollo de habilidades de lectura y escritura de los trabajos? Sí. Incluso hubo algunos que con tal de eran como de, es que tengo que esperar hasta el próximo lunes para saber, y es cuando ya quiero saber si se encuentra o no. Iván, ¿me prestas tu libro? Sí. ¿Lo vas a interpretar? No, sería tanto. Estaban como tres juntos, se ven el libro y ¿qué significa esto? No sé. A ver, búscala en Google. ¿Qué es esto? Entonces se empiezan a volver lectores y se empiezan a desarrollar sus herramientas. Y obviamente emocionalmente, con cuestión de curiosidad, con cuestión emocional de es que sí quiero, pero te tengo que exigir que me interpretes porque es mi derecho. Es una clase, espérate. Entonces, hay muchas cosas que trabajamos a partir de esto. Y entonces, en paralelo, podría estar ocurriendo la clase de español Sí, de una manera más natural. Nosotros lo que manejamos en Casa del Sordo en cuanto al español, que creo que no se mencionó, como lengua extranjera, es, o sea, aprende las herramientas que requieres para resolver. O sea, no me interesa tampoco que me escriba, que me hagas un reporte del libro del perro, ¿no? O sea, no tiene sentido para nosotros. A mí me tocó cuando llegué a Casa del Sordo ver una de las clases de los maestros sordos, donde estaban copiando literal el tamaño, el color, la atmósfera de cada uno de los planetas porque estaban viendo el sistema solar, ¿no? Y yo dije, ¿y eso para qué sirve? No es funcional, ¿no? A mí tampoco me interesa de aquí a la luna cuánto es, o sea, no lo uso, ¿no? Entonces, sí se vuelve el español justo en esa parte real, como lengua extranjera, lo que requiero para resolver algo, ¿no? Y quienes todos leemos, escribimos, de alguna manera, por lo menos los funcionarios, o el quien nos tiene que atender, entonces, aunque escriban el Morse, ¿no? Y bueno, ahora existe una habilidad más maravillosa para los sordos. No me entiende, saco el celular, le hago una videollamada a alguien que me sirva de intérprete, me explica. Y, o sea, también eso, las situaciones de vida que sean resueltas de esa manera. O sea, yo creo que ya no tanto la exigencia del español. La exigencia del español para el sordo a mí me resulta incoherente, porque no está dentro de su lengua materna, no como para evaluar un conocimiento o un aprendizaje, ¿no? Como una lengua extranjera para poder hacer y llegar a esto sí es necesaria. Decían en uno de los encuentros de ICLAP, creo que era el último que hubo presencial, justo de Brasil, decía, ¿no? Es que ya hay tres sordos estudiando en la Universidad de Brasil. Y un uruguayo de los ponentes le decía, sí, pero no sabe leer y escribir. No, o sea, yo necesito que lo deje entrar a la universidad, pero no sabe leer y escribir. O sea, se vuelve como incoherente. A lo mejor para la carrera de medicina todavía más incoherente. Pero hay carreras a nivel de licenciatura donde el aprendizaje puede estarse dando, la práctica puede estarse dando bien, de una manera digna para el sordo, que no se requiere el español. ¿No es un poquito radical de la parte decir que que es demasiado exigente que se aprenda español? Bueno, no sé. Sí, ese ya es personal, por supuesto. Porque, por ejemplo, alguien que está en Cataluña debe aprender español, además de catalán. Pero tiene la habilidad y sigue siendo una lengua oral. Pero no es una lengua materna. Pero es una lengua oral y es una lengua extranjera. O sea, como lengua extranjera, lo que quieran y hasta donde puedan llegar y que les sea funcional. Pero no como esta exigencia en la que se ha mantenido educando al sordo hasta hace algunos años. Tiene que saber el predicado, no, o sea, toda esta parte, y además te exijo que escribas y leas como lo hago yo. Que finalmente el español es una lengua que sí tiene grafía y que la voy a poder trasladar, pero la lengua de señas no tiene grafía. O sea, la manera natural, si se habla de respetar la cultura del sordo, entonces tendríamos que respetar que se nos diga. Por aquí me está la mano, de la mano con esto. Sí, entonces, pero por favor, como que iba a decir eso. Yo lo que le iba a comentar al maestro, que eso se da, por ejemplo, con nosotros los oyentes que estamos en un medio de oyentes y nacemos en un ambiente oyente. Pero si a eso le va que llega un sordo a una familia de oyentes donde no manejan su lengua
y aparte duran no sé cuántos años en aceptación de que es sordo y de que o lo quiero oralizar y lo voy a implantar y lo voy a hacer. Y hay sordos que hasta bachillerato aprenden la lengua de señas con sus iguales porque no tuvieron contacto antes con su lengua. O llegan a un bachillerato con 10 sin saber leer y escribir y sin lectura, pero ahí ya está bachillerato. ¿Por qué? Porque ni siquiera se les trabajó anteriormente. Entonces, pero está organizado. pero ahorita, ajá, está organizado, pero no entiende. Y aparte, por ejemplo, lo que hemos visto, que cuando la aprenden de manera natural, rápido el chico se apropia de los conocimientos. Aquí, pues, por ejemplo, Sharon salió de la licenciatura en preescolar. Su español todavía tiene dificultad. Ahorita está estudiando la maestría y eligió español en la UPN, nuestro Coco. Porque no me necesita aprender. Porque es lo que ella dice que es difícil para ella, pero aparte se topan con maestras que no respetan su configuración, entonces y está carente, pero es sorda, mira, pero no importa, es que no entiendes el proceso del sordo, ¿sí? Entonces es esa parte. Y hay otros sordos que salieron de Ciencias de la Educación y ahorita que se fue Juan Diego estuvo con doble licenciatura, Ciencias de la Educación, y está estudiando Derecho. Entonces son chicos que argumentan y que fundamentan lo que quieren estudiar y no necesariamente tienen un español perfecto, ¿sí? Pero que cuando tú les preguntas, te dan el sustento y te argumentan para defender lo que están diciendo, a veces hasta mejor que uno lleva. Pero ya en la parte escrita es Sí, en la escrita ya es donde topamos parejo. Nos topamos. O sea, por ejemplo, Frida es una de las cosas que tiene. Lee, no escribe, pero te platica todo y de lo que quieras, ¿no? O sea, de repente quítame la rodilla de la clase, por favor. Yo le quiero hacer una pregunta consulta. Terminamos todas las dudas. Gracias. Gracias. De rapidito porque veo que ya es el tiempo. Nosotros en la asociación tenemos un niño de 5 años. El niño es implantado, pero está en una escuela regular porque la mamá no lo ha querido meter a un campo. Bueno, lo tiene en escuela regular, pero en escuela regular pues no le pueden enseñar porque no sabe lengua de señas y el niño no habla. La mamá insiste en que tiene que ser oralizado. Entonces supo de la asociación, lo llevó ahí con nosotros y Sharon le está enseñando imagen, seña y dentro de lo poquito que él pueda A, B, C, porque el concepto todavía no lee ni mucho menos. Pero Sharon, por ejemplo, le enseñó del 1 al 10, pero la mamá en su casa le dice que esto no es 10, que esto es 5 más 5. Y le digo, es que Lía nos dice que así es 10, le digo, y Chemita, que es otro niño de 5 años, Chemita dice 10, ¿sí? Del 1 al 15 ya les puedo decir ayer. Ok, yo vi que Chemita le decía 10 y Lía le dice 10, le digo, señora, es que Lía tiene diferencia en el número, 10. No, dice, es que yo sí le enseño en mi casa porque yo quiero que aprenda español, y entonces ¿para qué no lo traen? Porque lo va a confundir o no sé. ¿Y yo qué puedo hacer, por ejemplo, para que la mamá acepte? Tener paciencia. Porque mira, tenemos otra chica que salió para maestra técnica. Andreita está ahorita de Jóvenes Construyendo el Futuro, nos está apoyando en la asociación con niños, pero ella también es implantada. Sucede que terminó preparatoria y su carrera y se quitó el implante, pero ahorita no sabe ni hablar español y va a clases de señas con nosotros. O sea, Lo que decíamos eso es lo complejo. ¿Qué es lo que recomendamos que se haga? Como dicen, su paciencia, infinita paciencia. Y no dejar de confrontar. No. En algún momento pegar. O sea, en mi experiencia, digo, fue más rápido, ¿no? No tanto, pero justo fue en una evaluación de lenguaje de yo era oralista. Y yo decía, o habla, esta mamá se va a encargar de que hable. O sea, no lo voy a lograr nunca, ¿no? Pero yo era oralista. Y yo le decía a la maestra del camp, yo llegué a un camp donde justo cuando llegué, ya habían dejado el camp excluso para sordos de intervención temprana primaria.
y ya se manejaba lengua de señas. Y yo les decía a la maestra, yo soy oralista, así es que porfa, y además usó la clave Fitzgerald para el español. Entonces, porfa, pues los verbos con rojo y los pronombres con la rayita y la fregada. Y la maestra me decía, ¿y qué haces aquí? Pues mira, Frida tiene 2 años y yo no sé qué quiere. Entonces todavía no sé si esto la va a ayudar o no, pero yo seguía amarrada. Y en una, Frida empezaba con control de esfínter, y en una evaluación justo de comunicación sacaron una casita de muñecas. Lo voy a decir con todas sus palabras. Y la maestra me dijo, mi maestra Mar, que además ahora es una de mis mejores amigas, y me dijo, dile a Frida que la muñeca quiere hacer pipí. O sea, tonta no soy, ¿no? Nomás estoy negada y soy necia, pero tonta no soy. Y yo nada más hacía caras. Decía, no, María, o sea, la muñeca quiere hacer pipí, claro, no me oye. Bueno, ahora dile que la muñeca tiene hambre. Dije, a ver, bueno, vamos a dejar de hacernos tarugas, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué propones? Y esa fue una confrontación, ¿no? Y ella propuso, divide tu día a la mitad y usa la mitad del día para metodoral y la otra mitad para señas. Mis hijas se llevan 1 año 9 meses, o sea, no era como tanto. Yo decía, no te hagas taruga, tampoco vas a poder dividir tu día a la mitad y 2 hijas y tu vida de loca. Dije, ok, vamos a empezar las señas. Esa evaluación fue en noviembre. Dije, ok, vamos a empezar con señas. Frida no era candidata a oralización, pero el Asperger no tenía ni contacto visual. Si no hay contacto visual, no hay comunicación. En febrero, Frida tenía un vocabulario de 16 señas. Y yo dije, es por aquí. Sí. Y desde ahí ya. Y su primer seña fue sapo, no fue ni leche, ni agua, fue sapo. Y eso la maestra la cargaba todos los días y decía, intervención temprana, y tenía 2 sapos y le decía sapo y la arrojaba al sapo, todos los días. Y entonces hizo sapo y la maestra como loca. Esa es la parte de la situación emocional. Gritando por todo el patio de la escuela, ¡mira, eso es su primer seña! Claro, yo vivía en la escuela, era la mamá loca. No, o sea, no me lo permití, yo estaba ahí. O sea, justamente. Pero es eso, o sea, seguir confrontando hasta el momento en el que la mamá esté lista para que le caiga el 20. Cada quien sus procesos. Como decía una Y guía. mientras sigo trabajando con el chico lo que tengo que trabajar. También. O sea, Sí, no. porque de hecho se niega a meterlo, o sea, se niega a meterlo a un campo. Y ahora lo inscribimos a un campo porque una maestra nos dijo, bueno, pues tienen que inscribirse en algún lado, tía Nelly. Se inscribió en el campo, pero la señora tiene la intención de que vaya al campo, pero va a ir a que una persona de lenguaje la enseñe a hablar. Caemos ahí. Sí, todos Lo estamos enseñe, en ese no le proceso. digan. Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer? No les guarden reconocer que tienen su dolor, Podemos ofrecerles una capacitación, maestros psicólogos. No es en broma, es en Sí, serio, porque sí, justo sí. la finalidad es Eso me llamó la atención. Exacto, justo es la finalidad de capacitar. Frida iba a estimulación temprana porque también tiene un trastorno neuromotor. Y cuando la llevé con la primer terapeuta de lenguaje, la enseñaba a poner lo cuadrado, lo redondo, y eso lo hace en el taller de... ¿no? Cuando estudié el diplomado de educación especial, dije, oh, claro, requiere manejar esto para cualquier desarrollo y proceso de lenguaje. La loca era yo. O sea, la mamá tendrá que darse, si se da, porque hay mamás que nunca, También sucede que hay mamás que nunca. Por tiempos, me llamó la atención hace ratito algo que mencionaba sobre lo importante es que los niños aprendan la lengua de señas. Obviamente creo que todos los que estamos aquí ya estamos convencidos de que es la lengua materna, de que es lo básico, de que por ahí es, ¿no? Pero decía que, o sea, lo menciona así, que no importaba si aprendían o no el español, pero lo importante era que aprendieran la lengua de señas y que eso era lo fundamental. Pero creo que aquí lo que estamos trabajando y el propósito de esto es ver cómo es que se va a dar ese paso, ¿no? Cómo es que se va a hacer para que ellos aprendan el español, desde estrategias, desde ver las experiencias de todos para llegar a eso, para que ellos adquieran esa segunda lengua, ¿no? Que eso sería como que lo importante. Entonces ahorita como que me surgió la duda por lo que también comentaba, ¿no? Sí es cierto.
está muy bien, hay muchas cosas que podemos comentar y retomar, no sé, desde su taller de lectura y eso, pero también hay que ver esa parte de cómo se va a estimular el que ellos mismos tengan ese acercamiento con la lectura, con la escritura, con todo esto, y creo que sería muy buen momento y justamente este es el espacio para compartir eso, pero digo porque me llamó la atención cómo lo mencionó, a lo mejor más que nada es cuidar un poquito el enfoque, tal vez, no sé. Mi enfoque es 100% humanista. O sea, es así, 100% humanista. Me refiero al enfoque A nosotros nos llegan chicos no sin aprendizaje de nada. Por supuesto que tienen aprendizaje. Y hay unos que tienen habilidades en la lectoescritura, pero no tienen nada de lengua de señas. Pero entonces ya no pueden subir su aprendizaje. Ni siquiera en español, porque ya no tienen comprensión. Justo. Entonces nosotros nos regresamos como básico a la lengua de señas, y una vez que dominen la lengua de señas y que sea su lengua materna, donde se comunique todos los conocimientos que tienen de antes de español, se organizan y lo dan. Aquí a lo que me refiero es nosotros no estamos presionando. Tienes que escribir la casa es verde y bonita. No escribas la casa verde y bonita. No estamos enfocados en hacer como todas esas correcciones gramaticales del español. A mí me interesa que lo hagas. Yo te pongo otro modelo, así como un modelo lingüístico de lengua de señas, yo pongo modelos del español escrito. Y entonces a mí me escriben los sordos, ¿no? No llegar porque la casa, no sé, llaves, perder. Ah, te perdieron las llaves para abrir tu casa. ¿Todo bien? Yo ya estoy dando un modelo lingüístico de la gramática correcta del español, pero lo estoy corrigiendo. Y ellos van siguiendo y van teniendo su avance de acuerdo a la necesidad que cada uno tenga para resolver y del interés. De verdad, hay chicos sordos a los que no les interesa el español, pero para nada. Y que al final del día, si ves la historia circunstancial, tampoco lo van a requerir. Son funcionales. Existe en México analfabetas que no saben leer ni escribir de 80 años y no lo han requerido nunca. Y funcionan. Y son felices. Entonces la necesidad no es mía. Yo, porque no sé francés, no me interesa, no lo necesito. Tengo una lengua materna donde comunicarme con mi comunidad. Mi enfoque es humanista. Mi enfoque es humanista. No es pedagógico y no. O sea, por supuesto que queremos las herramientas, porque no las tenemos y porque van a servirle a muchos. Pero sí, o sea, yo no voy a hacer una clase de español como tal. ¿Me explico? Entonces, tengo que pedir una pizza. Ya existe la aplicación ahora, ya la piden en la aplicación, ya no requieren hacer la llamada. ¿Cómo la vas a pedir? A ver, escríbele aquí primero cómo la vas a pedir. Yo mando a Frida a la tienda, claro que los de la tienda no saben señas. Escribe que vas por medio kilo, o sea, ya no le escribo el recadito yo, lo escribes tú. Ese es el español que requerimos para ellos. Ella no tiene ninguna necesidad de escribir, de verdad, ninguna. Pero lee, pero de leer sí tiene la necesidad. Bueno, yo creo que solamente habría que aclarar también que hay diferentes tipos de sordos, ¿no? Y las necesidades también cambian. Entonces tenemos a sordos como mi hija, sordos como los que tenemos acá, ¿no? Entonces esas necesidades cambian. Y pues bueno, finalmente, como comenta Eli, ¿no? O sea, tenemos que enfocar pues esta reunión a lo que es el acceso al español, ¿no? Pero bueno, no generalizar, ¿no? O sea, No. hay diferentes tipos No, de pero sordos. digo, mi enfoque es 100% Y cada uno humanista. tiene diferentes tipos de necesidades, ¿no? Y también de acuerdo a esa población es que se puede trabajar. Y si identificamos, tiene un chorro de habilidades, no se las quites. Dale más, dale más, dale más. Esa es la ventaja que tenemos en Casa de Sordos. Tenemos bien poquitos sordos y podemos trabajarlos de forma súper individualizada. Pero sí trabajamos por primerito la parte emocional. Porque además vienen frustrados de que se les esté exigiendo algo que les cuesta mucho trabajo, que no les gusta, que están hasta el gorro y que están queriendo cumplir con las expectativas de los papás y de los maestros. Entonces, no, ¿tú qué quieres hacer? ¿De qué me quieres escribir? ¿Me quieres escribir de fútbol? Sí. Y te escriben el nombre de todos los jugadores, por ejemplo, ¿no?
Eso es lo que les interesó aprender a escribir. Entonces a partir de ahí trabajamos y fomentamos que suba. No, tampoco es que esté alejado. Mi posición personal es que ni siquiera deberían de tenerla, pero esa es mi posición personal. No es ni la que implemento, ni es la que llevamos en casa del sordo, por supuesto que se deja subir. Esa es mi, es sumamente personal, ¿no? A mí me parece que si se debería de hacer alguna modificación realmente fuerte con el sordo, sería no exigirle el español. Que lo aprenda, que lo quiera aprender como lengua y que se modifique como todos. Estamos hablando de una cultura. Y además en este enfoque cultural, pero eso es súper personal, ¿eh? No tiene que ver nada con lo que hacemos en casa. Y es que eso se complica porque para cuando quieran ellos accesar a una educación superior o a tener un empleo mejor remunerado porque tienen expectativas y quieren progresar y quieren vivir de la mejor manera que han vivido, entonces es cuando ellos quieren ingresar a una escuela. Por ejemplo, nosotros tenemos ahorita 4 chicos que quieren ingresar a una universidad, pero les dicen, tienen que hacer si quieren equidad, tienen que hacer el examen igual que los oyentes. ¿Y cómo lo van a hacer si no saben español igual que los oyentes? Y nunca se les ha dado la clase igual que los oyentes ni desde preescolar. Pero sí es necesario que en ciertos aspectos tienen que aprender el español de igual manera. Tu enfoque es humanista, pero sí es necesario.